periodistas. Estamos en estos momentos con el defensor del pueblo, con el que hemos venido coordinando ciertas actividades en lo que se refiere al marco de la lucha de la violencia contra la mujer. Él ha enviado un documento a la Premier que él va a explicar, al cual me he sumado, y estamos haciendo el pedido el día de hoy, justamente que tenemos a todo el gabinete presente, que la Premier está presente y que se aprobará el presupuesto de la República. Señor defensor. Gracias, congresista. Sí, como acaba de señalar la congresista Cecilia Chacón, el viernes pasado hemos enviado un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros para que el año 2018 sea designado como el año de los derechos de igualdad de la mujer y la no violencia contra la mujer. Pero en realidad este documento no tiene como propósito solo ser un gesto, sino ir mucho más allá. Coincidimos, porque lo hemos conversado con la presidenta de la Comisión de la Mujer, que para que las cosas empiecen a cambiar, tenemos que empezar a implementar efectivamente las políticas públicas, y para que esto sea posible hay que asignarle presupuesto. En esa medida es que la Defensoría del Pueblo para el año 2018 tiene todo un programa de supervisión del Plan Nacional de la lucha o el combate a la violencia de género y los derechos de igualdad de la mujer. Pero no solamente eso, sino que además vamos a tratar de tener una suerte de monitoreo, observatorio de todas las brechas. Quiero hacerles un alcance. Apenas hace unos días, en Francia, el presidente Macron ha presentado todo un plan, todo un compromiso, no de un año, sino de toda su gestión respecto de los derechos de la mujer y luchar también contra todo aquello que signifique violencia contra la mujer. Entonces, mi presencia aquí, que en realidad era para sustentar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo, ha tenido el beneficio, el provecho de encontrarme con la presidenta y ella manifestarnos su total respaldo a todas estas iniciativas que, como digo, no se reducen a simplemente declarar el año 2018 como el año de los derechos de la mujer, los derechos de igualdad de la mujer y la lucha contra la violencia contra la mujer. De manera que eso es lo que queríamos anunciarles, y la congresista seguramente va a hacer algunos alcances también. Muchísimas gracias. Sí, yo quiero agradecer al Defensor del Pueblo por estas coordinaciones. Es importante efectivamente que la Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Mujer sumen esfuerzos justamente para erradicar la violencia contra la mujer, contra la familia, y podamos luchar realmente por la igualdad. Yo lamento mucho que el día de hoy, en el discurso que ha dado la Premier, no ha mencionado ningún tema específico sobre la violencia contra la mujer o la igualdad. Lamentablemente sabemos que los hashtags y las marchas son importantes, ayudan a que la población sea consciente efectivamente de que existe un problema y que de alguna manera esto ha ayudado para que muchas más mujeres puedan acercarse a las diferentes instancias para hacer sus denuncias. Sin embargo, esto no es suficiente. Igualmente vemos las declaraciones de la Premier diciendo de que se va a reunir de manera transversal con los demás ministerios para hacer una política sectorial, etcétera, etcétera. Sin embargo, nada pasa de ser un discurso político si no hay presupuesto. Si es que efectivamente hay una intención real del gobierno de luchar contra la violencia de la mujer, tiene que justamente aumentar el presupuesto en este sentido. En la carta del Defensor del Pueblo, a la que yo me he adherido y he enviado también a la Premier, no solamente se dice que el año 2018 sea el año de la igualdad y de la no violencia contra la mujer, sino que además se pide presupuesto
para que estas políticas públicas vayan más allá del discurso y se conviertan en una realidad. Como presidenta de la Comisión de Presupuesto en la legislatura pasada, soy consciente que nada se puede llevar a cabo si es que efectivamente no hay un presupuesto. Una vez más, no ha habido ninguna referencia de la Premier, ahora que acaba de hablar, sobre la lucha de la igualdad y la violencia contra la mujer. Solamente para darles algunos alcances. En el sector mujer y poblaciones vulnerables se ha considerado un presupuesto de 163.2 millones para el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Este presupuesto es 9,8% mayor al considerado en el año 2017, lo que obviamente es positivo. Pero si tomamos en cuenta que el presupuesto en comparación al del año pasado ha aumentado en 10%, vemos que el presupuesto es exactamente el mismo. Es decir, la preocupación es mayor, pero el presupuesto sigue siendo exactamente el mismo en términos relativos al presupuesto anterior. El presupuesto para el programa mencionado es poco más de 163 millones, como se le he dicho. 11 millones más que el INEI, tan solo 40% del presupuesto de Ocinermin, 13 millones más que Concitec y 5 millones más que Indecopi. No digo que estas instancias y estas instituciones no sean importantes, pero realmente hay una política de Estado real, fundamental y prioritaria de la lucha por la igualdad y la violencia contra la mujer, cuando efectivamente los presupuestos no reflejan esta realidad. El Defensor del Pueblo y yo seguiremos luchando efectivamente para que se incrementen los presupuestos, para poder señalar cuál es la problemática. Solamente en mujeres menores de 18 años atendidas por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual se registra un incremento de casi 65% entre el año 2011 y 2016. La implementación de la estrategia de prevención prevé que en las zonas rurales se busca atender únicamente a 18.320 personas, mientras que la atención integral y especializada a personas que ejercen violencia esperaba llegar a 780 personas, cuando sabemos que lamentablemente este es un flagelo que va en aumento. En este sentido, es importante que una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo, aquí con el Defensor del Pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, podamos sumar esfuerzos para que realmente no solamente tengamos conciencia del problema a través de hashtags y marchas, sino que realmente actuemos de manera frontal contra la violencia, contra la mujer y a favor de la igualdad. E insisto, esto únicamente se logrará si es que contamos con un presupuesto que pueda lograr el objetivo, no más violencia contra la mujer, y desde el Congreso y la Defensoría del Pueblo trabajaremos en conjunto para tratar de eliminarla de una vez por todas. Muchas gracias. Sí, pero permítame hacer un par de acotaciones. Miren, los derechos en general, los derechos, las libertades, los derechos, no son cuestiones que uno pueda obtenerlas de una manera natural. El Estado tiene que hacer su papel. Si el Estado no hace su papel, no van a haber derechos. No habría democracia, no habría libertades, no va a haber igualdad. Lo que estamos tratando de decir es que para que los derechos de la mujer y la violencia quede atajada, el Estado tiene que hacer realidad esas políticas públicas, y para eso necesitamos presupuesto. La Defensoría, yo personalmente he hablado con la presidenta del Consejo de Ministros, he encontrado buena disposición, he encontrado excelente disposición de la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer aquí en el Congreso. He conversado con la ministra Cooper, pero una cosa son las declaraciones y otra cosa son las acciones. De manera que estas declaraciones, que como digo, las he encontrado muy positivas, nosotros esperamos que ahora se traduzcan, como ha dicho la congresista, en cumplimiento del plan, pero también en presupuesto. El presupuesto del Ministerio de la Mujer son 420 millones de soles.
El presupuesto para el programa al que he hecho referencia la congresista el año 2016 han sido más de 120 y tantos millones, este año que está terminando. Todos estos recursos tienen que utilizarse y tenemos que evaluar si es que se han cumplido los objetivos. Eso no se está evaluando, porque el decreto que aprobó el plan de la lucha contra la violencia contra la mujer decía lo siguiente: decía que para implementar ese plan no se iba a utilizar recursos adicionales, es decir, tenía que hacerlo con sus recursos propios. En otras palabras, no iba a haber presupuesto. Si no hay presupuesto, si no está en el presupuesto, esto no existe. Este es el mensaje muy claro, contundente que queremos dar. Muchas gracias. Sí, miren, yo voy a dar mi opinión personal, ya que como ustedes saben, en un partido político disciplinado y ordenado como el nuestro, estos temas se llevan a bancada y todavía esto no ha ocurrido. Sin embargo, voy a dar mi posición personal. Yo creo que efectivamente en el Perú hay muchas mujeres que crían solas a sus hijos, mujeres fuertes, mujeres que luchan y sacan adelante a sus hijos y los convierten en personas de bien y de éxito. En ese sentido también creo que tienen todo el derecho de excluir al padre de que sus hijos lleven su apellido, ya que no solamente se trata de engendrar, sino también de criar, de llevar adelante a un chico hasta que se convierta en un adulto sano y exitoso. En ese sentido, creo que es totalmente válido, efectivamente, que las madres, sobre todo aquellas madres que han sido abandonadas, ¿no? Puedan efectivamente hacer que estos niños lleven su apellido. Creo que cuando un niño nace fuera de una pareja, ya sea formal a través del matrimonio o una pareja en convivencia, o simplemente que hubo fruto de esta relación una criatura, y si esta pareja sigue adelante, no junta necesariamente, pero sí juntas en la crianza de los hijos, habría que ver cuál sería la posición, ¿no? Porque esto podría también generar muchos problemas y mucha juicios y demás entre padres y madres. Creo que esa no es la idea. Creo que mientras se pueda aplicar efectivamente a aquellos niños donde el padre no juega ningún papel y los han abandonado, creo que con todo derecho la madre debería de ponerle, por supuesto, su apellido. Bueno, evidentemente aquí habría que modificar el Código Civil. Desde el punto de vista legal es perfectamente posible, y desde el punto de vista material, por las razones y las situaciones que acaba de explicar la congresista Chacón, desde el punto de vista material también es posible, pero evidentemente esto merece una reflexión. De hecho, este tipo de iniciativas o este tipo de normas ya existen en otros países y no es infrecuente, sino más bien bastante frecuente. De manera que como iniciativa, desde mi punto de vista, es plausible, pero me gustaría conocer el detalle de la norma para poder tener una opinión mucho más cerrada. Yo les agradezco mucho, pero hoy nuestro tema está centrado en las mujeres. Yo sé que a ustedes las noticias que están en este momento rondando y están concitando el interés del país, les llama mucho la atención y seguramente quieren que hablemos sobre esos temas, pero a nosotros lo que nos interesa en este momento es la igualdad de derechos de la mujer y evitar de una vez por todas, empezar a combatir de manera efectiva de una vez por todas la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, congresista.